Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Muchísimas gracias por estar ahí en un estudio que hoy hemos titulado El poder del perdón. Habrá gente que ya habrá visto el título y ya anticipa ciertas cosas, así que va a preferir ni verlo, ni estar presente, ni nada, porque a veces, ah, como como que tenemos lugares en el corazón que no queremos de una u otra manera que las puertas se abran. Tenemos, como dicen en inglés, dead bodies in the closet o cuerpos muertos en el armario. Tenemos ciertos cuerpos muertos en el armario que no queremos ni siquiera que se abran. Y esto suele ocurrir muchas veces también en sesiones de consejería en las cuales enfatizo el hecho de que la respuesta, digamos, a muchos de los problemas no las tiene el terapeuta. Las respuestas a muchos de los problemas lo tiene la persona que va a ver al terapeuta. La persona tiene las respuestas. Lo único que el terapeuta hace en realidad es agrupar los pensamientos que la persona está compartiendo y tarde o temprano hacer que esa persona se enfrente, digamos, a la realidad del problema. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad del problema no se la inventa el terapeuta, la realidad del problema lo conoce en la gran mayoría de las ocasiones la persona, así como con el tema del perdón. Bien, espero tener un tiempito para el tema y luego un tiempito para preguntas, comentarios, respuestas, etcétera. Eso es a lo que aspiramos hoy. El mundo está hecho de buenas intenciones y luego a ver cómo se van cumpliendo. ¿De acuerdo? Al principio del tema vamos a hacer una pequeña... eh, vamos a usar un poquitito unas imágenes, no unas imágenes, sino un poquito de PowerPoint, unas diapositivas en PowerPoint, muy poquitas. Las quitamos luego y continuamos con el tema. ¿De acuerdo? Venga. Ok. En Marcos 3, en Marcos 3 leemos lo siguiente. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. O sea, cualquier blasfemia, cualquier pecado que hayas cometido, serán perdonados. Hasta aquí todo bien, porque ahí vemos ese poder del perdón que viene de un Dios perdonador, que perdona los pecados, que perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras malas decisiones que de una u otra manera causaron daño a otro o a nosotros mismos o a nuestras familias. Cualquier tropiezo, por pequeño o grande que haya sido. Tenemos también que entender que la Biblia fue escrita en un idioma de griego, o sea, no la Biblia completa, pero en este caso, por ejemplo, en Marcos, la tenemos nosotros, la recibimos nosotros en griego clásico. Por mucho que sea un griego clásico que sea más avanzado que el griego más antiguo o que sea más avanzado que el hebreo o el arameo a la hora de su literatura y de su gramática, etcétera, no deja de ser arcaico o antiguo para nosotros. O sea, nosotros tenemos que extraer el significado de lo que se quiso decir o de lo que se estaba diciendo usando, digamos, nuestros conceptos, porque nuestras mentes no están programadas a las mismas estructuras de frases, incluso en las traducciones. Las traducciones de la Reina Valera es una traducción que tiene más de 500 años. La traducción las traducciones en inglés de la King James, igualmente. Tenemos ya 500 años de inglés, 500 años de español y la mentalidad no es lo mismo. El uso de las palabras, el uso de la estructura de las frases no son las mismas. Entonces lo que queremos extraer es qué es lo que se está diciendo o lo que el texto original quería decirnos, la idea que nos quería transmitir. Aquí está claro que de cierto os digo, este es Jesús hablando, todos los pecados serán perdonados.
O sea, partimos desde el hecho de que si vamos a poner una ecuación, todos los pecados serán perdonados de los hijos de los hombres y cualquier blasfemia será también perdonada. Sin embargo, el siguiente versículo nos dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. No tendrá jamás perdón, sino que es reo o está condenado de juicio eterno. Es reo o está condenado de juicio eterno. ¿Y cuándo va a tener perdón? Jamás. Y lo tengo ahí puesto en rojo. Esta es la traducción de la Reina Valera de 1960. Entonces, desde ya hay un número de cosas que tenemos que identificar de la manera en la cual nos ha llegado a nosotros esta traducción del griego clásico. ¿Ok? En la ecuación nos dice que todos los pecados serán perdonados, sin embargo, nos dice que hay uno que no será perdonado. O sea, todos serán perdonados, pero hay uno que no será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quiero que se den cuenta que la palabra Espíritu Santo está en mayúscula. E mayúscula, S mayúscula. Así nos viene a nosotros, por lo menos traducido, en nuestras Biblias cuando pone a Reina Valera de 1960. ¿Okay? El hecho de que esté en mayúscula ya es, sin nosotros darnos cuenta, un añadido en la traducción. ¿Por qué? Porque en el texto original no tiene mayúsculas. No hay una mayúscula en esa frase, no hay una mayúscula. La E no es mayúscula y la S no es mayúscula en el hebreo donde se encuentra. Entonces, el hecho del cual nos lo pone con mayúscula ya nos está redirigiendo a la persona del Espíritu Santo. Entonces, ahí ya, de hecho, a día de hoy hay un montón de debate con la persona del Espíritu Santo o la esencia del Espíritu Santo, la Trinidad, la antitrinidad, etcétera, que no nos vamos a meter en ello, ¿ok? Pero simplemente con poner mayúscula una palabra ya nos está reorientando. Si aquellos que hayan visto la serie Moisés y el dedo de Dios, ven, explicamos cómo en el capítulo 34 de Éxodo hay una palabra que está en mayúscula a propósito dentro de un versículo y es la palabra él, y lo pone en mayúscula y da a entender que ese él es Dios, cuando todos los éls en ese mismo versículo se está refiriendo a Moisés, porque dice, y él estuvo en la montaña por 40 días, y él no comió ni bebió por 40 días, y él escribió en las tablas los 10 mandamientos. Cuando llega al tercer él, pone mayúscula. Entonces, automáticamente, simplemente por una mayúscula, estás pensando en Dios. El traductor te acaba de mover hacia una tangente, tu pensamiento. Aquí te está moviendo esa mayúscula, esas dos mayúsculas, Espíritu Santo, te está moviendo hacia, hacia una figura de Dios, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, así como una forma, digamos, de Dios, de divinidad. Podríamos incluir decirlo de esta manera, el que blasfeme contra Dios, el que blasfeme contra su persona. O sea, el que insulte, el que hable mal contra la persona de Dios, no tendrá jamás perdón. Y sin embargo, hablar mal o blasfemar de la persona de Dios entra dentro de uno de los pecados que mucha gente anteriormente a dar su corazón a Cristo había utilizado, sobre todo ahí en España. En España parece que hay un problema de diarrea porque se cagan en este y se cagan en el otro y se cagan en el otro todo el rato. O sea, están blasfemando desde ese punto de vista. La palabra blasfemar es hablar mal o deberíamos especificar. La palabra blasfemar es hablar mal, pero lo importante no es lo mal que estás hablando, sino lo que eso que estás diciendo implica.
que es hablar mal en tono de rechazo hacia alguien o algo. Entonces, el que rechace a través de, y esté confirmado con las palabras que está diciendo, pero el que rechace o tenga un rechazo al Espíritu Santo, y recuerda que poniéndolo en mayúscula, estás identificando en estos momentos que lo que estás diciendo es que estás rechazando a Dios, no tiene jamás perdón, sino que es reo, y es reo o está condenado, ya es reo, ya está condenado a juicio eterno. No importa que sigas viviendo, no importa que todavía tengas años por delante, si ya hablaste mal, nos dice que ya eres y ya estás condenado. Entonces, aquí tenemos que mirar que hay algo, lo que es en la estructura de la frase, que no tiene sentido. Porque si yo hablo mal en rechazo contra Dios y ya no tengo perdón y jamás voy a tener perdón, y sin embargo sigo viviendo, a pesar de ya estar condenado, ¿cuál es el punto entonces de yo seguir viviendo si ya no hay vuelta atrás de ello? Entonces tienes que estar empezando a pensar y decir, uy, aquí hay algo raro. Bien, en Lucas 9 os voy a contar una historia de un Espíritu Santo o falta de un Espíritu Santo que no está en mayúsculas. Fijaros. Resulta que dos de los discípulos de Jesús van a una aldea samaritana para poder quedarse durante la noche junto con el resto de los discípulos y Jesús. Cuando los samaritanos no les aceptan, porque se dan cuenta que Jesús está de camino a Jerusalén e impiden que se quede a dormir en la aldea esa noche, dicen lo siguiente: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? O sea, como se sintieron rechazados, le preguntaron a Jesús: ¿podemos ordenar fuego que caiga del cielo para consumirlos a estos que no nos dejan dormir aquí? Entonces, viéndose él, o volviéndose él, en este caso Jesús, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El verbo sois o estar. ¿Bajo qué influencia de espíritu estáis siendo o estáis actuando? Podríamos decirlo de esa manera, el verbo ser y el verbo estar. Vosotros no sabéis de qué espíritu. Fijaros que ahí el espíritu no nos lo pone en mayúscula, no lo personaliza. Cuando tú no personalizas, en este caso, el espíritu, ¿cómo sería otra manera de decirlo? Vosotros no sabéis qué tipo de mala sangre estáis usando. ¿Qué tipo de carácter, qué tipo de fuente estáis viviendo? ¿De qué tipo de fuente estáis bebiendo? Fijaros que podéis usar la palabra fuente, no es que esté en el texto, pero para transmitir la idea que en realidad quiere Jesús transmitir, que es: no tenéis ni idea de qué fuente estáis bebiendo, que salen ese tipo de pensamientos, ese tipo de palabras de vosotros. ¿Qué os está llenando a vosotros el corazón? ¿De qué tenéis lleno el corazón vosotros para decir que queréis fuego que caiga del cielo y consuma a esta gente? Porque no nos dejan dormir en su... O sea, os habéis ofendido de tal manera, esto os ha ofendido, que en lugar de manifestar el espíritu de perdón, y en este caso el espíritu de perdón sería un espíritu de misericordia, un espíritu del todo aquello que es santo, estás manifestando, por el contrario, un espíritu de rencor, un espíritu de odio, un espíritu definitivamente no de perdón. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús nos hace problema. Que no nos quieren aquí, no pasa nada. ¿Para qué andar peleándose? No estés con ese espíritu. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y dices: había un grupo de gente ahí, estaban hablando, estaban criticando a este y tal? Había un espíritu raro en sus conversaciones.
¿Sí o no? Hay un espíritu raro, hay una esencia raro. Acordaros que la palabra espíritu en realidad es como un ambiente, como un rúa, o neuma, como un ambiente, algo en el aire. Abran las ventanas, que circule el aire, que circule el aire, que aquí hay un espíritu raro. No estamos hablando de una personificación de que estamos, de que hay demonios aquí, simplemente que se ha creado una mala onda, como dicen los argentinos. Hay una mala onda. No tenéis ni idea de la mala onda que os está guiando. Podría haber dicho si Jesús fuera argentino. Si Jesús fuera argentino, dice, lo reprende diciendo, vosotros no tenéis ni idea qué mala onda tenéis con las cosas que estáis diciendo. ¿Ok? Pregunta. La actitud que manifestada por los discípulos, ¿era una muestra de un espíritu misericordioso, de amor, de perdón o santo? No. Entonces, estaban rechazando la opción que Jesús les había mostrado o el camino que Jesús les estaba mostrando en todas sus enseñanzas. Hay, hay una Hay un espíritu de misericordia, hay un espíritu de amor, hay un espíritu de santidad que nos limpia, que nos hace ensancer. Si fuera argentino, hay una onda de misericordia que quiero que camines a través de ella. Hay una onda de amor, hay una orden, si todo esto que tú miras en el mundo está todo podrido, se lo come la polilla, se llena de polvo, hay mala onda aquí. Hay una onda santa, hay una buena onda, una onda santa, que es la que yo quiero que tú seas partícipe de ella. Cuando tú rechazas esa onda santa, ese Espíritu Santo que te santifica, estás rechazando que tu corazón esté siendo limpiado por precisamente por ese espíritu, por ese carácter, por ese ambiente que en realidad purifica y limpia el corazón. O por el contrario, como demostraban un espíritu rabioso, un espíritu sin misericordia, un espíritu sin perdón, rechazando todo aquello que es verdaderamente de origen santo. Cuando yo estoy en una conversación y esa conversación está llena de crítica, está llena de rabia, se está hablando mal de esa persona, de la otra persona, o estamos diciendo, no, esos que se quemen. Fijaros el contexto. No, que se quemen esos de ahí que se quemen. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, pero que los otros se quemen. ¿Eso qué estamos manifestando? No estamos manifestando un Espíritu Santo. Estamos manifestando un espíritu de rabia, etc. Eso es lo que estamos manifestando. Un espíritu de falta de perdón. Entonces, fijaros que en Marcos todos los pecados serán perdonados, pero cuando yo rechazo el Espíritu Santo, no tengo, bueno, aquí pone pero a cualquiera que esté rechazando el Espíritu Santo, no tengo perdón. Jamás pone, la palabra jamás, lo vamos a explicar en un segundito. No tiene esa persona jamás perdón, sino que es reo o está esclavo, está en prisión, está condenado de juicio eterno. También en Juan 3:17 dice lo siguiente, o 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice será condenado, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, nosotros estamos estamos bajo no condenación o estamos bajo condenación, dependiendo si nosotros creemos en Cristo o no creemos en Cristo, dependiendo si nosotros aceptamos ese espíritu de perdón
de amor, misericordia que Él nos ofrece y el que nos quiere y con el que quiere que seamos partícipes también en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestros tratos con otras personas. Y por el contrario, si nosotros rechazamos eso, no es que estaremos bajo condenación, sino que ya estamos condenados. ¿Por quién? Lo vamos a explicar en un segundito. ¿Por quién estamos condenados? Pero primero, esa palabra jamás. Dice que será reo. De hecho, en inglés dice que está en peligro de. Está imputado y por lo tanto, al estar imputado, estás en peligro de juicio en contra tuya. Estás en peligro de ello. La Youth Literal Translation traduce ese mismo versículo de la siguiente manera. Pero quien hable mal o rechace en su hablado al Espíritu Santo y no pone mayúsculas, no tiene perdón en esta era, o en este tiempo, o a día de hoy, o en este ciclo de tiempo. Porque la palabra es ión. Ión es una palabra griega que se usaba para definir a uno de los dioses griegos que se llamaba Ión. Ión era el dios del tiempo cíclico. Tiempo cíclico es, por ejemplo, si tenemos primavera, verano, otoño, invierno, eso es un ión. Si tenemos los 7 días de la semana, eso es otro ión. Dice, no, pero si uno son 7 días y otro es todo un año. Si tenemos un mes o el ciclo lunar de 28 días, eso es un ión. Dice, pero ¿cómo va a ser un ión 7 días y también va a ser un ión 28 días y también va a ser un ión todo un año? Porque es un ión, un ciclo de, podemos decir, un ión de semana o un ión de mes o un ión de año. Pero es cíclico. Entonces, la versión literal youth, la traducción youth literal, dice lo siguiente, pero quien hable mal, y cuando hablábamos de hablar mal es que tus palabras en realidad estén exponiendo tu corazón y tu corazón está rechazando un Espíritu Santo. ¿De qué manera yo estoy rechazando un Espíritu Santo? Cuando Dios me está diciendo perdona y yo no perdono. Estoy rechazando un Espíritu que me santifica. Y si yo, sin perdonar, estoy hablando mal de esa persona y no lo estoy perdonando, estoy bajo otra influencia, bajo otro tipo de espíritu, bajo otro tipo de viento sobre mis narices y viento sobre mi boca que genera unas palabras que no son santas, sino todo lo opuesto. Y cuando hago así, no tengo perdón en mí. No tengo jamás perdón en mí. No tengo perdón en mí. ¿Cómo puede ser eso? Porque estoy rechazando ese espíritu que me está diciendo perdona. Si yo estoy rechazando el espíritu que me dice perdona, no tengo perdón en mí. La palabra que la Reina Valera traduce como jamás es aión. La palabra aión significa en un tiempo o en un ciclo, o se podría traducir para nosotros a día de hoy. Y por lo tanto está en peligro del juicio que dura también un aión, que también dura un ciclo. No sabemos cuál es ese ciclo, pero también ese juicio dura un ciclo. Tenemos el estudio del milenio, donde hablamos que esos 1000 años son simbólicos y depende muy mucho de la persona. Para unos 1000 años parece que es un día y para otros parece que es una eternidad. Pero es un aión, es un ciclo, porque esa es la palabra usada. Pero fijaros que lo decimos de esta manera. Aquel que esté
continuamente rechazando el Espíritu Santo o el Espíritu que nos quiere santificar, no tiene perdón en él. No tiene perdón en él. Y por lo tanto, está en peligro de un juicio o de ser juzgado por esa falta de perdón que hay en él. Lo explico. En Marcos 11 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí cuando nosotros leemos esto, da la impresión que Dios es un Dios rencoroso y dice, bueno, si vosotros no habéis perdonado, pues tampoco yo os voy a perdonar. Acordaros que la Biblia está escrita en los diferentes idiomas en la cual nos han llegado a nosotros, más luego las traducciones, en idiomas arcaicos, a idiomas y estructuras de frases arcaicas, que en esa estructura tenía una imagen, los llegaba una imagen a aquellos que lo escuchaban o a aquellos que lo leían, y a nosotros en el siglo XXI nos puede potencialmente llegar a otra imagen. Porque aquí la imagen que nos está llegando es que Dios es tan rencoroso que como tú no has perdonado, yo tampoco te voy a perdonar. Porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre te va a perdonar. Pero fijaros cómo funciona cuando le quitamos esa estructura arcaica y extraemos lo que en realidad nosotros en el siglo XXI deberíamos entender con referencia a ello. Bien, este eres tú. ¿Ok? Este eres tú. Este es tu vecino, tu amigo, tu ex esposo, tu quien sea. Y esta persona te hace algo, te hace un daño, dice algo mal de ti, tanto emocional como físico puede ser, por lo que dice, por lo que hace, por cómo te traicionó, etc. Bien. Eso que esa persona te ha hecho a ti, en la Biblia, en el idioma arcaico de la Biblia, lo llama pecado. Nosotros no lo llamaríamos pecado en nuestro idioma cotidiano, diríamos, pues nos ha hecho un daño, ha hecho algo malo que a mí me ha dolido, algo que estaba con un espíritu no santo, algo que no estaba con un espíritu limpio, algo que no estaba con un espíritu sincero, honesto, sino que por una razón u otra nos hizo daño. No es que causó pecado contra nosotros, eso es el idioma arcaico, sino nos hizo daño. La Biblia lo llama pecado. Bien. Entonces, el daño nosotros lo interpretamos como lo que Él nos hizo a nosotros. O la maldad, el pecado, lo interpretamos como eso que Él nos hizo a nosotros. Sin embargo, eso que Él nos hizo a nosotros genera en nosotros, fijaros ese cuadradito negro que he puesto en el centro del corazón de esa persona, en este caso serías tú. Lo que Él te ha hecho, lo que ella te ha hecho, genera en ti una rabia, genera en ti una falta de perdón y una falta de misericordia. Entonces, fijaros, ahora acabamos de multiplicar lo que la Biblia podría llamar pecado, lo podría decir, acabamos de multiplicar el mal o acabamos de multiplicar la falta de santidad y estamos siendo ahora partícipes de un espíritu o de un ambiente inmundo en nuestros corazones. Porque pecado en sí no es solo aquello que te han hecho en contra tuya, sino es aquello que, como consecuencia de lo malo que te han hecho a ti, ha dejado un residuo en ti, bien sea falta de perdón, bien sea falta de misericordia, bien sea miedos, bien sea inseguridades, bien sea mentiras, etc. Aquello que te ha dejado a ti sigue siendo pecado.
Así que fíjate ahora, en estos momentos, en esta situación, ¿quién tiene pecado? ¿La víctima o el perpetuador o aquel que ha ejecutado un hecho malo? En estos momentos, en esta imagen, si representamos el color oscuro, el color negro, como la maldad en sí, en estos momentos, ¿quién tiene maldad? Los dos. Pero uno es el violador y la otra es la violada. Sí, efectivamente. Pero la violada tiene falta de perdón, tiene miedos, tiene inseguridades, tiene terrores, etcétera. Todo que pertenece a un espíritu inmundo y no un espíritu santo en el corazón. Si yo voy por la vida sin perdonar, resulta que dentro de mi corazón no tengo perdón. Si yo no perdono a aquellos que me han ofendido, yo no tengo, a día de hoy, perdón en mí. El amarillo de arriba, dorado, es Dios. Dios perdona a uno como perdona al otro. Pero sin embargo, tú no vas a entrar en el perdón de Dios, porque parte del perdón de Dios es ser partícipe de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu limpio, de ese Espíritu de bondad, de ese Espíritu de perdón, de ese Espíritu de misericordia. Y tú lo estás rechazando. Como tú lo estás rechazando, por mucho que alguien te diga, Dios es bueno y te ha perdonado todos tus pecados, tú no te lo crees. ¿Por qué no te lo crees? Porque tú conoces tu corazón, como cualquier paciente sabe la mayoría de las respuestas antes de ver a un terapeuta. Y por mucho que ese terapeuta te esté diciendo que Dios te ha perdonado, tú vas a casa y sabes que es mentira. Porque tú no tienes perdón en ti. Y si Dios te hubiese perdonado, tú dices, si Dios me hubiese perdonado, yo tendría perdón en mí. Pero tú no te sientes perdonado o perdonada porque no has perdonado. Porque ese cuadradito negrito en tu corazón sigue ahí. Entonces, Dios no te va a perdonar si tú no has perdonado, pero no porque en la globalidad del todo, Él ya te ha perdonado, sino porque tú no te lo vas a creer, porque tú vas a vivir como si no estuvieras perdonado, porque no tienes perdón en ti, no has aceptado ese perdón, precisamente porque te estás aferrando al rencor o a la falta de perdón para con tu vecino. Perdónales, Padre, que no saben lo que hacen, dice Jesús en la cruz. O sea, cada golpe que Jesús recibe de aquellos alrededor suyo, tanto verbal como físico, es un intento de poner un cuadradito negro en el corazón de Jesús. Y cuando tenemos ese cuadradito negro en el corazón de Jesús, la Biblia llama eso pecado. Tenemos pecado en nosotros, pero en Jesús no había pecado. ¿Qué significa que en Jesús no había pecado? Que todo golpe, todo insulto, todo escupo, todo latigazo y toda crítica que recibía, él, eso no habitaba en su corazón, porque en Jesús había perdón. Entonces él perdonaba y al perdonar su corazón estaba limpio. Él sabía que su padre le escuchaba.
Él sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él sabía que estaba rodeado de un Espíritu santificado en sus palabras y en sus acciones. Él vivía en perdón. De la misma manera que, por el contrario, muchos de nosotros, por mucho que escuchemos que Dios nos ama y Dios nos perdona, no nos lo creemos y no vivimos perdonados. No porque Dios no nos haya perdonado, sino porque cuando miramos a nuestro corazón, sabemos que no tenemos perdón a día de hoy, que en la Reina Valera lo ha traducido como jamás. A día de hoy no tenemos perdón. Y por lo tanto, como a día de hoy no tenemos perdón, déjame quitar esto de acá. Como a día de hoy no tenemos perdón, estamos condenados. Nos sentimos condenados, vivimos que no somos lo suficientemente buenos para Dios, que Dios no nos ha perdonado. No, Dios te ha perdonado. No, Dios no me ha perdonado. Claro, cuando una persona te está diciendo, Dios no me ha perdonado, Dios no me ha perdonado, y tú le estás diciendo, no, sí te ha perdonado, y él está convencido de que no le ha perdonado, empiezas a pensar, ¿por qué está tan convencido de que Dios no le ha perdonado? ¿Sabes por qué? Porque él sabe de ese cuadradito negro en su corazón. Entonces, por mucho que tú le digas, Dios te ha perdonado, él sabe que ahí tiene algo sucio que no debería estar ahí si Dios la ha perdonado. Él se convierte en su propio condenador, porque él sabe que tiene mancha en su corazón. Años atrás, 2005, en nuestra casa invitamos a un grupo de jóvenes de diferentes lugares, de Samoa, de Fiji. Había una chica coreana de Corea del Sur, había un japonés, había un montón de jóvenes. Y venían a nuestra casa y íbamos a hacer toda una semana. Íbamos a compartir conceptos de la Biblia, mi esposa y yo, con ellos, y íbamos a hacer actividades, íbamos a hacer momentos de grupos de oración en nuestra sala de estar, etcétera, etcétera. Y cada día íbamos intensificando, digamos, la temperatura, hasta llegar al tercer o cuarto día al tema del perdón y lo importante que era el tema del perdón. Y cada uno iba compartiendo sus diferentes experiencias. Mi esposa compartió las suyas, yo compartí las mías, otros compartieron. Y la chica de Corea no quiso, dijo, no quiso hablar, no quiso decir nada. Sin embargo, al día siguiente, al quinto día, estábamos hablando, ya nos habíamos movido del perdón, estábamos en otro tema, y sin embargo, ella se sintió como que no quería que pasara la oportunidad ya, que a pesar de no haberla hablado el día cuarto, y nos contó lo siguiente. Nos contó que ella había crecido en una denominación religiosa y ella vino a Australia de Corea y se quedó en la casa de un pastor y su esposa de la misma denominación religiosa y mientras estudiaba y acababa la secundaria. Y ella siempre fue una chica muy metida en la religión, en las cosas, en las liturgias, en estar involucrada en los temas de la iglesia. Y desde allá del Corea del Sur vino a Sydney y en Sydney se quedó en una iglesia de la denominación eclesiástica, pero era una iglesia coreana, hablaban coreano. Y se quedó en la casa del pastor. Y el pastor la violó repetidamente por todo un año. Por todo un año la violó el pastor. Y no solo eso, sino que según la estaba violando, después de violarla regularmente todas las noches, encima le decía que la culpa era de ella. Ella era la pecadora por tener una cara muy sensual, ella era la pecadora por tener un cuerpo muy sensual, etcétera, etcétera. Cuando rumores empezaron a salir
de que posiblemente había algo rarito con este pastor, las autoridades eclesiásticas superiores eh, lo que hicieron fue mover a ese pastor de Sydney a otro lugar, a otra iglesia, a otro, o sea, en lugar, digamos, de cortar de raíz y denunciarlo a las autoridades, lo movieron a otra iglesia. Y esta chica, pues regresó con todas esas cargas de vuelta a Corea. Y estuvo en Corea otros 3, 4 años y luego regresó a Sydney, ahora sí a la universidad, viviendo en los dormitorios de la universidad, etcétera, a estudiar una carrera. Y ahí es cuando nosotros la conocimos y ahí es cuando la invitamos a la casa. Cuando, cuando hablamos del perdón, ella le resultó muy, muy difícil, porque ella ya llevaba como 4 o 5 años sabiendo que Dios no la podía perdonar. Dios no la podía perdonar, porque, primero porque ella era pecadora por ser muy sensual. ¿Cuál es la voz? Eso no es la voz de ella, es la voz del violador. Que ella tenía un cuerpo muy sensual, por eso Dios no la podía perdonar. Y lo que ocurría es que ella no podía tampoco perdonar a ese hombre que era pastor, que ella estuvo en su casa con la confianza de los padres de ella en Corea, y sin embargo esa confianza fue abusada de una manera terrible, de una manera terrible. A lo largo de toda una hora le estuvimos hablando de principios, le estuve diciendo, le estuve diciendo que la razón por la cual ella no se siente perdonada es porque le falta, o sea, es porque ella sabe que por dentro no tiene perdón porque no ha perdonado. Eso le estábamos hablando, ¿no? Y de repente ella pega un grito, se pone a llorar y dice, al que no perdono es a Dios. Al que no perdono es a Dios. Pegó un grito porque se echó las manos a la boca, porque se dio cuenta que por encima de la falta de perdón para contra ese pastor que la abusó y la violó, en su mente decía, ¿por qué Dios que tanto me quiere, Dios que tanto me ama, Dios que tanto me dice que soy su hija, etcétera, etcétera, permitió que yo fuera violada por un pastor de iglesia? Y se dio cuenta que al que ella sentía que tenía que perdonar por encima del violador era a Dios. Y muchas personas, la razón por la cual tienen dificultad de perdonar al vecino es porque en realidad, de una u otra manera, en sus mecanismos de defensa, han creado una imagen de rencor o tienen algo en contra del Dios al que adoran, del Dios al que sirven, del Dios al que usan su nombre y van a una iglesia, etcétera, pero que de una u otra manera ha permitido que eso malo le ocurran a ellos. Mi pregunta también sería para todos aquellos que nos están escuchando en estos momentos. ¿Sientes que de una u otra manera esa falta de perdón o a quien te falta perdonar es a Dios por todo el mal que te ha ocurrido, por todas las maldades que te han sucedido en la vida? ¿Que es a Dios al que tienes que perdonar? Cuando esta chica se dio cuenta que en sus estructuras y mecanismos había llegado a la conclusión, si no conscientemente, pero sí inconscientemente, de que tenía un rencor contra Dios por haber permitido lo que permitió. Cuando presentamos el hecho de que aquí en esta vida es como si fuera una película con diferentes protagonistas y cada uno de nosotros somos el protagonista de nuestra propia vida, evidentemente, pero hay otros caracteres, otros actores
podríamos llamarlo así, que nos van rodeando. Cuando empezamos a hablar de la restauración de todas las cosas, empezamos a hablarle de la restauración no solo de las víctimas, sino aquellos que generaron los crímenes, etc. Y que no solo eso, sino que recuerdo que le expliqué a esta chica, le dije, imagínate un hombre cuya hija desapareció. La hija desapareció y no la vio más. Y a aquellos que la secuestraron, les metieron en la cárcel. Y ese hombre tiene dificultad de perdonar, o tiene un problema a la hora de perdonar a aquellos que le quitaron la vida a su hija. Y sin embargo, llega un día en la historia más allá de la humanidad en la cual Dios le restaura a su hija en la perfección absoluta, y que hay un proceso en el cual las memorias son compartidas, las experiencias son compartidas, y todo aquel daño que en su día se generó por la desaparición de su hija queda restaurado, queda limpiado. Esa hija, o la falta de esa hija, ya no está ahí. Esa hija está de vuelta. Esa hija está completa. Esa experiencia con la hija se completa. Una vez que la hija esté de vuelta, una vez que la hija esté restaurada, o una vez que esa hija esté en los brazos de ese padre, en un contexto y una dimensión perfecta y absoluta, ¿cuál es el crimen? ¿Dónde queda el crimen? ¿Cuál es el crimen? Uno le puede preguntar a ese padre. Y el padre puede decir, bueno, el crimen es que mi hija fue matada y mi hija fue quitada. Le digo, ¿dónde está tu hija? Bueno, mi hija está aquí. Mi hija está restaurada. Entonces ya no hay crimen. El crimen ha dejado de existir porque aquello que el crimen trajo, la desaparición de tu hija, la muerte de tu hija y la no existencia de tu hija en tus brazos, ya no existe porque tu hija está en tus brazos. Tu hija está nuevamente contigo. Y todo el compartir de memorias está unificado entre tú y tu hija. El crimen ya no existe, por lo tanto tampoco la razón para mantener una falta de perdón contra el criminal. En el momento en el cual nosotros entendemos que la restauración del ser humano es parte, es parte, una de las partes y las llaves esenciales que explican no solo esta vida, sino la vida de más allá. Empezamos a darnos cuenta de que toda ofensa que nos ocurra aquí ha de ser perdonada. O aquí o allá, pero ha de ser perdonada. O aquí o allá, pero ha de ser perdonada. La diferencia es la siguiente, que si yo no perdono esas ofensas aquí, yo estoy viviendo bajo una condenación propia, porque sé que hay algo en mí que no está limpio en mi corazón. Sé que cuando escucho que Dios perdona, sé que hay algo en mí que no está perdonado. Entonces vivo continuamente como si tuviera una de mis piernas y uno de mis brazos atados. No estoy representando la mejor versión que Dios tiene para mí para ser representada aquí en este mundo. Yo conozco bien la historia de una niña que nació en el 1975. A finales de 1975 nació esta niña. Y era la quinta de una familia. La quinta niña, la más pequeña de la familia. Y nació en una familia cristiana, pero cuando la chica había cumplido ya 2 años, o sea, estamos hablando del 75, estaría ya el 77, 1977, entrando en el 1978, la mamá de esa niña fallece. Cuando la mamá de esa niña fallece,
el papá pide ayuda para cuidar a los niños y pone a las dos niñas mayores con unos tíos, pone a los varones con otros tíos, y hay unos vecinos de la iglesia de ese papá que se ofrecen cuidar de momento al bebé. Es el 1978. 1978. La niña tiene como 2 años y medio y se ofrece esta familia, particularmente la mamá de esta familia, a cuidar del bebé. Mientras el papá pues se organiza un poquitito la vida porque ha perdido a su esposa, etc. Bien. Resulta que pasan unos meses y el papá va a buscar de vuelta a la bebé. Cuando el papá va a buscar de vuelta a la bebé, le esperan los perros en la casa de esos vecinos que se habían quedado con su niña para cuidarla y le dicen: la niña ahora es nuestra, usted váyase. Y resulta que lo que había pasado es que esta familia, que eran de la misma iglesia, habían ido a... Tenían un familiar que tenía mucho dinero e influencia y habían ido a niveles gubernamentales y habían firmado unos papeles de adopción y habían hecho que la fecha de adopción fuera en 1976. 1976, la niña solo tenía 1 año, todavía vivía con su mamá y con su papá y con sus hermanos. Y sin embargo, pudieron manipular y falsificar los documentos para que pusiera que esa niña llevaba con ellos desde el 1976 adoptada, a pesar de que en esos documentos nunca estaba ni la firma de la mamá fallecida ni la firma del papá. Eran documentos unilaterales, falsificados, con una fecha falsa, porque la chica llegó a mediados del 78 y no en el 76. En esa casa, en ese hogar, el padre de familia en esa casa abusa de esa niña. En los años va abusando de esa niña. Y otros 2 varones asociados con la familia también abusan a esa niña. Luego en el 89, esa niña, en esa familia que legalmente, con los papeles legales, estaba adoptada, se cambian de país. Emigran a otro país. Cuando emigran a otro país, la chica ya tiene 14, 15 años y al cabo de un par de años más, dentro del fariseísmo en esa misma familia, la chica se tiene que escapar prácticamente de ese fariseísmo. Conoce a un chico y al chico lo odian en esa familia y rechazan o repudian a la chica. Esta pareja joven se casan y se van a vivir a otro lugar. Pasan los años y aquel hombre, padre de familia, que abusó de ella en sus años de infancia, empieza a ponerse enfermo y empieza a perder la mente. Según empieza a perder la mente, la chica que fue abusada por ese hombre, que ha encontrado el verdadero Jesús, el Jesús del perdón, esa misma chica que ya años antes había perdonado todos los abusos y había perdonado a todas las personas que la abusaron y había, de alguna otra manera, vivido en ese gozo del perdón y en esa positividad y en esa alegría, convence al esposo para pedir un préstamo al banco para construir una casita en la parte de atrás del terrenito donde ellos tenían para cuidar
a ese anciano, a día de hoy, a ese anciano que estaba perdiendo la mente. O sea, la abusada que ya ha experimentado el perdón de Dios porque ella misma ha perdonado, ahora está hablando con el director del banco para que le puedan dar dinero para construir una casita y arrimarla a la casita de ella para poder cuidar a su padrastro que la violó. Pasan un número de años, la familia no permitió eso y el señor acabó en una residencia de ancianos. Pasan unos cuantos años y el hombre cada día se parece más a un niñito. Mentalmente ya no le trabaja la mente como antes y cada vez más niñito. Hay una boda en la familia y esta chica con su esposo y sus hijos van a viajar para ir a esa boda. Y mientras están de visita, están visitando también a ciertos amigos. Todos los números de teléfono de todos los hermanos y de todos los familiares están conectados con la residencia de ancianos, por si acaso algo pasa y todos reciben un texto si algo pasa con este anciano. Casualidad de las casualidades, amigos. Cuando este anciano fallece en una noche, la persona que está más cerca de la residencia de ancianos, apenas unos minutos, es esta chica con su esposo, pasando cerquita de esa residencia de ancianos, con lo que hace que esta chica llegue la primera a la residencia de ancianos donde su padrastro, el que la abusó a ella, había fallecido. Ella lo peina, lo llora, lo arregla, lo prepara para que esté bien presentable para cuando el resto de la familia venga. Le da un beso en su mejilla fría. Y le dice, papá, restaurado, te veré al otro lado del río. Esa experiencia de esa chica influye de tal manera en el poder del perdón que cuando su esposo, el esposo de esta chica, tiene sus propias batallas con la falta de perdón, el ejemplo de esa chica le mueve a él de tal manera que en sus propias faltas de perdón para con aquella persona o aquella persona, aquella persona o aquella persona, él empieza a restaurar su corazón siendo partícipe de un Espíritu Santo que quiere santificarle. Es por eso que perdoné yo a mi padre, por el ejemplo de mi esposa. Porque esa chica es mi esposa. Y este canal es la manifestación del amor y el perdón de Dios manifestado a través de mi esposa, de una vida muy dura y de un perdón muy grande. Y de un perdón muy grande. Entonces, cuando yo veía a mi esposa vivir en el perdón de Dios, era contagiante. No había nada que tú le podías hacer que de una u otra manera aguantara en ella más de un ratito. Nada. Porque al que mucho se le ha perdonado, ama mucho. Y al que mucho se le ha perdonado es porque él ha perdonado mucho. Si tú quieres experimentar el amor de Dios a límites incalculables, perdona a aquellos que te han ofendido. Porque de esa manera más perdón recibes. Y al que más perdón recibe, para entregar más perdón, en la manifestación del perdón también se define el amor. Porque la empatía es una manifestación del amor.
La misericordia es una manifestación del amor y el perdón es una manifestación del amor. Cuando nosotros no perdonamos, no amamos, porque el amor tiene manifestaciones diferentes y el perdonar es una de ellas. Si yo me animé a cuando Mary y Manuel me invitaron a ser parte de este canal de seminarios, fue precisamente para dar voz a un poder que está disponible en cada uno de nosotros o para cada uno de nosotros. Ese poder del perdón manifestado en mis propias carnes, en mi propia experiencia, con mis propios gigantes y daños y dolores que me ocurrieron a mí, pero simplemente según yo veía el ejemplo de una persona muy querida para mí, como era mi esposa, muy amada para mí, como era mi esposa, que lo tuvo 10 veces más difícil que yo, que lo tuvo 20 veces más difícil que yo. Por eso que cuando llevamos muchos años predicando, presentando, estudiando y ayudando en consejería, etcétera, el poder del perdón. Cuando yo presento un tema y alguien me dice, no, pero es que tú, Oscar, tú no sabes lo que esa persona me ha hecho, porque cogieron tú no sabes lo que mi hermana hizo. Cogió sin mi permiso y metió a mi mamá en una residencia de ancianos. Yo eso no se lo puedo perdonar. Es imposible que yo se lo pueda perdonar eso a mi hermana, que cogió a mi mamá y lo puso en una residencia de ancianos. Yo sí que sé que se puede perdonar eso. ¿Por qué? Porque sé lo que mi esposa perdonó. Porque sé todos los detalles de lo que mi esposa perdonó. Porque sé todos los nombres, todas las caras, todos los asuntos. Y sé lo que ella perdonó y cómo el amor era transmitido a través de ella. Entonces, cuando alguien me viene y me dice, tú no sabes, yo a ese vecino no le puedo perdonar porque tenía una gotera en su baño y esa gotera estaba cayendo justo encima de mi techo y me inundó mi baño y resulta que luego dijo que su seguro no me lo iba a pagar. Yo eso no se lo puedo perdonar. Cuando alguien me viene así, yo creo, ¿estamos de broma? ¿Tú no puedes perdonar eso sabiendo lo que otros sí han perdonado? Claro que puedes perdonar al vecino porque otra cosa es que tengas que vender la casa y... A ver, perdonar a una persona no significa que le tengas que aguantar. Clarifiquemos, ¿ok? Tú puedes perdonar a una persona, eso no significa que seáis compatibles en las cortas distancias. Yo te perdono, pero tú en tu casa y yo en la mía. Porque nos hacemos daño, porque no somos compatibles. Yo te perdono. La esposa de un esposo abusador le tiene que perdonar, pero se tiene que ir de la casa. ¿Me entendéis? Perdonar no significa aguanta con el burro dentro. No, 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 no. Perdónale y manda al burro a pastar a otro lado. Perdonar no significa que tienes que estar... Le voy a perdonar a mi esposo para que mañana me vuelva a pegar otro puñetazo. No, 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 no. Yo te perdono. Aquí está el papel de divorcio. Tú firma, yo firmo, cada uno por su lado. No, pero si me hubieses perdonado, me hubiese aguantado. No, 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 no. Son dos palabras diferentes. Una cosa es perdonar y otra cosa es aguantarte. Que te aguante tu madre. ¿Me entendéis la diferencia? Pero perdonar. Hay que perdonar. Porque si no perdonas, no tienes perdón en ti. Y por eso vives sin sentirte perdonado y sin entrar en la experiencia del gozo, de ser verdadero hilo conductor del amor de Dios. Vamos a parar aquí y vamos a dejar
¿Puedes apagar, Mary, ¿puedes apagar el Sí. recording? Sí, estaba esperando que hagas la invitación a las preguntas y al Claro. próximo. Vamos a estar 20 minutitos para preguntas y comentarios.